Noticias 6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de las 6 de Extra Noticias. Damos también la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Iniciamos una semana muy cargada de información, viendo quiénes nos acompañarán en nuestras informaciones en vivo. Como veremos, tenemos a nuestros compañeros Jeffrey Naranjo en la Asamblea Legislativa, a Kenneth Rojas en San José, en el Banco Central, y a Alberto Cuadra en el Hospital Nacional de Niños. Precisamente vamos a arrancar con él porque las balaceras dejaron 23 personas muertas, 23 personas que no tenían nada que ver con el hecho que produjo los intercambios de disparo en estos primeros 9 meses de este año. La mayoría es la mayor cantidad de personas consideradas como daño colateral en los últimos 5 años. El último caso, el de una niña que casi pierde la vida tras recibir un disparo mientras se encontraba dentro de su casa. Alberto con los detalles desde el Hospital de Niños. Así es, Paul. Bueno, la situación con esta niña se generó el sábado anterior cuando estaba observando junto con su hermano videos en el celular. Ella estaba disfrutando con su mamá también en el balcón de su casa y es donde se escuchan varias detonaciones de fuego. De inmediato la niña cae al suelo y es ahí donde se toca el estómago y empieza a llorar. Bueno, uno de los impactos a raíz de una balacera que se da por intercambio de disparos entre las bandas enemigas, las que están disputándose el terreno y también los que serían los puestos de venta de droga en el sector de la Carpio. Una vez que se da la voz de alerta y también esta situación de urgencia con la familia que ve a su pequeña niña de tan solo 10 años en el suelo con una herida profunda en el estómago, de inmediato se llaman obviamente las autoridades de rescate 911. En cuestión de minutos llega la Cruz Roja, quienes tuvieron que ser escoltados por parte de motorizados de la Fuerza Pública para llegar rápido, llegar en el menor tiempo posible acá donde estamos exactamente en el Hospital de Niños, donde fue operada de urgencia y en estos momentos se reporta como en condición grave, aunque estable pero grave según el director de esta institución. Veamos la siguiente información porque, bueno, recordarán ustedes que no es el único niño o niña que ha recibido un disparo, lamentablemente, a raíz de la balacera. Hace pocas semanas también, recordemos que Ian, de 11 años, también falleció en Batán de Limón, bueno, más bien en el hospital, pero luego de recibir pues varias heridas de bala, luego de un atentado que recibió su madre también y su padre en el sector de Batán. Pero bueno, veamos la siguiente información, 23 fallecidos, personas que no tenían nada que ver con esta guerra narco, con esta guerra de la delincuencia organizada que pues lamentablemente está atravesando el país. Mientras las balaceras, ajustes de cuenta y homicidios aumentan, las víctimas colaterales también lo hacen. El último caso ocurrió en la Carpio la noche de este sábado, cuando una niña de 10 años fue impactada dentro de su casa cuando compartía con su madre. El lamentable hecho ocurrió a eso de las 8:10 de la noche del pasado sábado 14 de septiembre en la Carpio, en La Uruca, específicamente en el sector conocido como la Segunda Parada. La niña fue atendida por personal de la Cruz Roja, pero debido a lo grave que estaba fue llevada con escolta policial hasta el Hospital Nacional de Niños. En la historia se anota que mientras la madre y el hermano y ella estaban viendo videos en el teléfono en un balcón de la casa, se oye una balacera, tratan de guarecer en un lugar seguro, sin embargo no fue suficiente, una bala impactó a la menor en su abdomen. Y es que solo en los primeros 10 meses del año, 23 personas perdieron la vida como víctimas colaterales tras una balacera. Otro de los hechos más violentos ocurrió en Limón, cuando un niño también falleció de esta forma. Estos enfrentamientos han llevado luto y tristeza a muchos hogares. De ahí que tenemos que tomar medidas ante estas situaciones. Importante nunca estar cerca de ventanas. Ante un hecho eminente de disparos hay que acostarse horizontalmente y ojalá cerca de un lugar, de una pared de cemento, no de materiales blandos que faciliten el que una bala traspase dicha pared. El OIJ estima que el país podría terminar el año con una tasa de homicidios de 18 por cada 100.000 habitantes.
Esta estadística inquieta a las autoridades judiciales y expertos en la materia porque representa un comportamiento casi similar a los datos registrados en el último año en Guatemala y Brasil por cada 100.000 habitantes. Bueno, son cifras bastante preocupantes y de países que históricamente han sido muy violentos y nosotros en estos momentos ya estamos alcanzando también lamentablemente esas cifras. Acotar a esta información de que esta familia que pues, en estos momentos está pasando por esta situación bastante lamentable, también había reportado una balacera minutos antes de que ocurriera esta herida a su hija, más o menos unos 30 minutos antes, pues una persona en el mismo vecindario también había recibido un impacto de bala. Recordemos también, muy importante, que pues esos hechos han venido en escalada, han venido también aumentando en violencia, e inclusive mucho de lo que dijo el experto de que cómo comportarse en medio de una balacera, pues algo que era inconcebible anteriormente, ahora es bueno, una situación que tenemos que tener en cuenta en cualquier lugar que lamentablemente vayamos, ya sea un restaurante, un bar, inclusive a las afueras de un hospital. Lamentablemente la violencia ya pues está llegando a esos límites y obviamente están obligando a que la población esté muy preparada. Desde las afueras del hospital de niños, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Acción Noticias. Pablo Ulloa, usted tiene más. Gracias, Alberto. Estaremos pendientes a este dato que lamentablemente va en aumento y también a la salud de esta niña que ellos no tienen la culpa, ellos no tienen absolutamente ninguna culpa de lo que está pasando, de esta guerra entre bandas que está carcomiendo y que está afectando, sí, está afectando a inocentes. Vamos a otros temas, y es que también el asesinato de mujeres muestra una preocupante tendencia en este 2024. Solo en lo que va del año, 52 mujeres fueron asesinadas por la delincuencia organizada, superando la cifra de todo el 2022. El último caso se dio este viernes cuando dos jóvenes de apenas 21 años fueron asesinadas en la localidad de Cerritos, en Quepos. Una de las víctimas, identificada como Padilla, era hija de un oficial de la fuerza pública que trabaja en Fray Casiano, en Punta Arenas, lo que generó una mayor atención de la investigación por parte de las autoridades. La segunda joven, apellidada Guevara, se encontraba junto a Padilla al momento del fatal ataque. Al parecer ambas estaban en un bar la noche anterior y fueron contactadas por varios sujetos en una motocicleta y un vehículo. Ambas fueron llevadas hasta un puente en la zona mencionada, donde fueron ejecutadas con disparos en la cabeza, según los primeros reportes policiales. Muchas mujeres que están en relaciones donde hay círculos de violencia y son obligadas a ejecutar principalmente transporte e ingreso de algún tipo de sustancia o dispositivos, objetos en el sistema penitenciario nacional, por ejemplo. Pero esto se ve en las organizaciones y típicamente la mujer tiene un rol más pasivo que activo. Y es que la cantidad de mujeres asesinadas este año enciende las alarmas. En los últimos 5 años, Costa Rica registró un total de 287 mujeres asesinadas. Este año se registran 52 fallecidas por la delincuencia organizada. Las mujeres siempre han desempeñado algún rol dentro de las estructuras criminales, por lo que no es extraño que también sean hoy el objetivo de bandas rivales y sus motivaciones pueden ser las mismas que para los hombres, como obtener dinero fácil o adquirir estatus y respeto entre su círculo social. Según expertos, muchas de las mujeres asesinadas estuvieron involucradas con personajes que conformaron bandas dedicadas al narcotráfico o fueron víctimas de ajusticiamiento por su participación directa en estos ilícitos. Y vean lo que sucedió esta tarde en la autopista General Cañas en el sentido San José-Alajuela. La disputa se presentó entre un motorizado y 3 personas. Según la Cruz Roja costarricense, ellos atendieron la escena debido a una colisión de tránsito entre una motocicleta y un vehículo liviano, lo cual originaría esta disputa. Como vemos el video que circula en redes sociales, se ve como el motorizado se defiende desde el suelo y así como logra con una llave tipo rana defenderse de los 3 integrantes del vehículo mientras estos le lanzan el casco a su cabeza. En el lugar de la escena pasaba una unidad del OIJ, la que interviene en la riña entre los del vehículo y el motorizado, donde no hay heridas de consideración, y la escena quedó a cargo del Ministerio de Seguridad Pública y del OIJ. Debido a esta situación, según nos reportan, todavía a esta hora hay una tremenda presa hacia
Alajuela sobre la General Cañas. Este miércoles se encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Este lunes se encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en el río Tiribí, justo en el sector de las Gavetas en Alajuelita. El sujeto fue hallado boca abajo, con su propia ropa media rota entre las piedras. Al parecer, el cuerpo habría sido arrastrado hasta este sector producto de las lluvias de ayer. El incidente fue atendido por Cruz Roja, quienes llevaron al cuerpo a un sitio de fácil acceso. Según indicaron, no presenta signos de violencia. El sábado por la tarde se atendió un incidente similar en el río Tiribí, pero en el sector de desamparados. Yo estaba desayunando y pasó un muchacho contándonos que encontraron un cuerpo ahí aquí en el río. Es lo único que, más que les puedo comentar, ¿verdad? Y sí, como les está comentando a la otra cámara, ya se han encontrado 3 cuerpos en este río. Es demasiado lamentable, de verdad, los cuerpos que se han encontrado en este río. Aparentemente lo trajo el río, seguramente con las lluvias de ayer. No parece que fuera aquí donde pasó el accidente, ¿verdad? O el hecho. Y pues solamente esos datos tenemos de que es un masculino y que sí tiene pues más de 6 horas, ¿verdad? Por la tipo de rigidez y esas cosillas que uno ya puede terminar esas cosas. ¿En esta descomposición casi? Sí, está empezando básicamente, porque él todavía, como le digo, no tiene muchas horas. Bueno, un hombre cuya identidad aún no ha sido determinada falleció también mientras trabajaba al caer de un andamio de 4 metros de altura en Puerto Viejo de Sarapiquí. Este domingo, un accidente en la comunidad de Cristo Rey, en Puerto Viejo de Sarapiquí, cobró la vida de un hombre que se encontraba trabajando a varios metros de altura. El suceso ocurrió cuando el trabajador cayó desde un andamio cuya altura era aproximadamente de 4 metros. El lamentable incidente se dio durante la jornada laboral cuando la víctima sufrió la caída desde la estructura. De inmediato, los compañeros de trabajo y testigos del accidente alertaron a los servicios de emergencia, quienes llegaron rápidamente al sitio para intentar socorrer al hombre. A pesar de los esfuerzos del equipo de la Cruz Roja, al realizar la valoración médica, se constató que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar del accidente. La Cruz Roja costarricense recibe una solicitud de ayuda, esto en el sector de Puerto Viejo en Sarapiquí. Nos reporta una persona que sufre una precipitación de 4 metros de altura. Al lugar enviamos una ambulancia y en el lugar los cruzrojistas hacen una valoración y determinan que el paciente se encuentra sin signos vitales. Aunque los detalles de lo que provocó la caída aún no son claros, se espera que las autoridades y personal encargado realicen las investigaciones correspondientes para determinar si hubo fallas en las medidas de seguridad o alguna otra causa que haya desencadenado el trágico suceso. A casi un mes del millonario robo de bienes al Instituto Costarricense sobre las Drogas, aún no hay personas detenidas. A la fecha se logró ya recuperar, eso sí, 2 vehículos y 2 motocicletas. Cristian Fallas nos amplía. Cristian. Buenas tardes, Paul, qué gusto saludar a los estimados televidentes de Extra Noticias. Efectivamente, bueno, ha habido unos cambios por parte de las autoridades del ICD acá en esta bodega que se ubica en Nauruca y donde estamos llevando esta información casi un mes. Se cumple de este golpe, recordarán ustedes, bastante organizado y con una ayuda evidente, por lo menos a lo interno, y esa es la tesis preliminar que tiene el OIJ en sus manos. Sin embargo, Paul y estimados televidentes, no ha avanzado mucho el caso en cuanto a las personas involucradas o posibles personas involucradas. Estamos hablando de un grupo de al menos 10 personas que se dedicaron a hacer este plan y a ejecutarlo a lo que fue en el mes de agosto, recordarán ustedes, donde fue un golpe multimillonario de estos bienes que están bajo el resguardo del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD. Este es un instituto que tiene precisamente todos estos bienes mientras se resuelve en la sede judicial si estos bienes ya pasan definitivamente
efectivamente al Estado o no. Hay que recordar también que se manejan bastantes cantidades de dinero, tanto en dólares como en colones. Estamos hablando de aproximadamente 24 millones de dólares y 117 mil millones de colones, Paul, en efectivo que maneja el ICD, parte de estos bienes, y donde se vieron sorprendidos cuando solamente un guarda de seguridad estaba en este recinto acá en Nauruca. Ante la consulta de Extra Noticias se nos indicó que ante el robo de varios bienes al Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, ocurridos el 18 de agosto anterior, se cambió a la empresa de seguridad, por ejemplo, y además se busca un convenio con la Policía Municipal de San José para contar ahora con un circuito cerrado en la bodega que se ubica en Nauruca. En su momento se informó sobre 2 carros BMW y 2 motocicletas también de alta gama que fueron sustraídas, pero luego trascendió que eran al menos 6 carros de lujo, que incluso uno quedó encendido pero no lograron sustraer. Al menos 10 hombres armados asestaron este multimillonario golpe. De acuerdo al ICD, el lugar era custodiado en su momento por un solo guarda de seguridad. En primer lugar, señalar que los vehículos sustraídos, por lo menos los 2 BMW y las 2 motocicletas, son de casos que están actualmente en trámite, estaban en depósito judicial provisional, aún no habían caído en comiso. Y aquí es de señalarse, debe recalcarse, que tanto la empresa de seguridad privada como el propio ICD tenemos seguros para los bienes que tenemos en depósito judicial provisional, ya sea decomisados o comisados, y bueno, es parte de lo que también se está atendiendo desde primeras horas con el INS para activar las pólizas y ver de qué manera podemos abordarlo. A la fecha se logró recuperar 2 de los carros y 2 motocicletas, pero 0 detenidos. Además de los vehículos robados, se informó sobre la sustracción de una caja fuerte con valores, botas para motocross, drones, pantallas planas y otros bienes. Uno de los carros se ubicó en Santo Domingo de Heredia, otro más en Pérez Celedón, en una calle solitaria, además de una motocicleta que también fue ubicada en esta zona de nuestro país. La otra motocicleta, de acuerdo a las autoridades, fue recuperada en Desamparados. Paul, hay que recordar también que este golpe fue de aproximadamente unos 110 millones de colones en estos vehículos que eran ligados al caso conocido como Tureski y las motocicletas ligados al caso conocido como Sevilla, parte de la investigación que tiene la IJ. Pese a todos los detalles que hay, que en ese momento el guarda no presentó mayores golpes, la fuerza pública se hizo presente, no se ha podido detener a nadie y están en estas gestiones precisamente de hacer este convenio con la Policía Municipal de San José, por ejemplo, para hacer este circuito cerrado, porque hay que recordar que se llevaron las grabadoras precisamente de esta bodega del ICD y de los otros bienes que estábamos comentando, de estas joyas, de esta caja fuerte, de lo que fueron los drones y demás. Esto no se ha podido ubicar todavía y todavía estas personas tuvieron unas 2 horas para poder hacer o asestar este golpe, donde fueron incluso con las llaves, Paul, sabían dónde estaban para ir probando poco a poco los vehículos que podían llevarse. Y otro dato interesante que se le hizo la consulta a don Fernando Ramírez en su momento es acerca de la condición de estos vehículos, cómo tienen que estar acá en la bodega. Hay que recordar que deben de estar, por ejemplo, sin batería, con poco combustible para ser movidos nada más si es necesario acá en el recinto, con llantas sin aire o desinfladas, y evidentemente todos estos vehículos tenían más bien otras condiciones que permitió precisamente que estos sujetos simplemente salieran acá de esta bodega conduciendo como si fuese un vehículo sacado de la agencia. Paul, estimados televidentes, de momento la información que les tenemos acá desde Nauruca, le vamos a dar seguimiento con el IJ sobre esta investigación para ver si hay personas detenidas. El reporte de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Gracias, Cristian. Estaremos dándole seguimiento a la investigación pertinente sobre este caso. Vamos a otros temas, porque por increíble que parezca, en la morgue judicial hay casi 30 personas fallecidas sin reclamar. Entre los cuerpos hay 15 personas completamente desconocidas y un extranjero quien murió en un hotel en Punta Arenas. De acuerdo al OIJ, la primera persona en ingresar al complejo de ciencias forenses y sin identificar es un vecino de Limón, quien falleció a finales del mes de abril en su casa de habitación. Junto a él hay 25 fallecidos más sin ser reclamados en ese 2024, esto por algún familiar o por algún interesado.
Entre los fallecidos se logró identificar solo a 11 personas, 15 son desconocidos a la fecha, de ellos 13 son hombres y 2 mujeres. Por 10% creo que tal vez anda de cuerpos que ingresan a la morgue como desconocidos. Esos cuerpos, algunos se llegan a identificar perfectamente con el proceso que les explicaba, pero otros definitivamente no se puede identificar. Por ejemplo, pronto va a salir una lista a publicar a un medio de prensa, donde estamos, creo que son 7 o 8 casos de restos óseos del último año, o más o menos año y medio, que son restos óseos, son huesos, cuerpos en reducción esquelética, que a la fecha no hemos tenido ningún estudio positivo para su identidad. Llama la atención que incluso entre los fallecidos no reclamados figura un extranjero de apellido Grant, quien fue remitido desde un hotel ubicado en Punta Arenas. Pero ¿qué dice nuestra legislación sobre el tiempo que el Poder Judicial puede resguardar a un cuerpo sin reclamar? ¿Y qué se hace una vez que se cumple con este tiempo? Hasta 6 meses. Hay que recordar que todas las muertes violentas o sin asistencia médica deben someterse a autopsia médico-legal obligatoriamente. Lo normal es que una vez hecha la autopsia, los familiares, los dolientes, recogen el cuerpo para darle sepultura. Sin embargo, hay casos extraordinarios en que no aparece una persona al reclamar el cuerpo, y en esos casos puede permanecer hasta 6 meses en la morgue antes de que o se done a las universidades para estudios del área de salud, o bien se disponga su sepultura en una fosa común a cargo del Poder Judicial. Por lo general, los funcionarios del Complejo de Ciencias Forenses ofrecen una celebración religiosa para despedir a estas personas sin reclamar, y se les sepulta acá en el cementerio Calvo, que se ubica en la ciudad capital. Entre los lugares donde el OIJ levantó los cuerpos están casas de habitación, riachuelos, así como lotes baldíos, hoteles y calles públicas. Así las cosas, pronto estos fallecidos tendrán su último adiós y podrán al fin descansar en paz. Y el OIJ continúa en la búsqueda del responsable de atropellar a un vecino de Santa Cruz y darse a la fuga. La víctima no puede trabajar debido a las heridas sufridas. Ernesto Vega es un vecino de La Managüita en Lagunilla de Santa Cruz, Guanacaste, el cual desde hace una semana su vida dio un fatídico giro. A él siempre le doy las gracias cuando me levanto, cuando me voy a acostar. Soy una persona muy creyente en él. Sí, tengo mi familia, tengo, gracias a Dios, mi hogar. Pues sentí que antes de irme de aquí sentí un escalofrío. No vayas allá, me decían. Pero como uno es así, majadero, pues siempre me fui. Ernesto fue brutalmente atropellado por una persona que se dio a la fuga frente al súper de la comunidad. El altercado inició por una presunta deuda por plata del trabajo, pero Ernesto no tenía nada que ver con el inconveniente. Había una deuda de plata de trabajo, sí. Pero mi hermano ni siquiera tenía nada que ver con esa gente, ni siquiera le debían nada a él. Lo que pasa es que estaba en el momento menos indicado para estar ahí. Y hubo un problema en los ranchos con un señor que es maestro de obra. Él fue a cobrar la plata que le debían y los sujetos de eso no le quisieron pagar, entonces se armó un pleito allá en los ranchos. Ahí ellos se vinieron para acá, para Lagunilla, y ellos lo siguieron. El afectado es padre de familia, está casado, tiene 2 hijos y desde el accidente no puede trabajar. Estos muchachos venían en 2 carros, entre unos 5 personas, aparentemente son como 5 personas. Y venían en un carro blanco y otro carro de otro color. Venían en busca de un muchacho, esa es la versión que me han dicho, es de que venían en busca de un muchacho que se llama Israel Vega, que que es primo hermano mío.
No sé la razón, el motivo por el cual lo andaban buscando a él. El organismo de investigación judicial señaló que la persona atropellada lo trasladaron por sus propios medios a un centro médico. Ya hay una denuncia interpuesta donde el OIJ está realizando la investigación para así dar con el responsable. No, gracias a Dios. No. ¿En el pecho no tuvo heridas? No, absolutamente. Bueno, y el primer semestre contabiliza casi 20.000 accidentes de tránsito, lo que genera alertas para el INS, que retoma la campaña Prevenir es Actuar. El aumento de los accidentes en carretera sigue siendo un motivo de preocupación para el INS. Solo en el primer semestre del 2024, el Instituto Nacional de Seguros registró 19.471 accidentes de tránsito y el costo de la atención de estos pacientes, así como la indemnización de fallecidos, ascendió a 26.000 millones. Es por esto que lanzaron la segunda etapa de la campaña Prevenir es Actuar, con un mensaje claro y directo: conducir no es un juego. El aumento de accidentes en carretera sigue siendo un motivo de preocupación para el INS, por lo que a partir de este mes lanzamos la segunda etapa de la campaña Prevenir es Actuar, con un mensaje claro y directo. Esta iniciativa busca hacer un llamado a la responsabilidad y conciencia en las carreteras, resaltando que manejar un vehículo implica asumir con seriedad esta actividad y cuidar de todos los detalles que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La pareja, conformada por Alex y Rebe, con su dramática experiencia de vida al superar un trágico accidente en carretera, es parte de esta campaña y con su ejemplo recordarán sobre los riesgos en los que nos exponemos en la carretera, ya sea como peatón, conductor o acompañante. Esta iniciativa busca hacer un llamado a la responsabilidad y a la conciencia en las carreteras nacionales, resaltando que manejar un vehículo implica asumir con seriedad esta actividad y cuidar de todos los detalles que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En el año 2023 se contabilizaron 40.439 personas lesionadas por accidentes de tránsito. El costo de la atención de pacientes e indemnización de fallecidos ascendió a 62.203 millones de colones. Bueno, y este fin de semana que pasó se registraron altas temperaturas a lo largo del territorio nacional, pero en 19 zonas distintas se estableció un nuevo récord en temperaturas altas para esta época. Información compartida por el Instituto Meteorológico Nacional detalla que en distintos sectores se presentaron las temperaturas más altas de la historia para este septiembre, especialmente para Heredia y Alajuela. La mayoría de los registros históricos que se rompieron se dieron el sábado 14 de septiembre, día en que se presentaron temperaturas de hasta 36.9 grados en San Jorge de los Chiles. Según el meteorológico, además de estos 19 récords, también resalta que el 90% de los registros de las temperaturas se posicionan entre las más elevadas de las últimas 3 décadas. Algunas temperaturas máximas fueron en Sarapiquí, 34.8 grados, en Upala 35.2 y en Nicoya 34.2 grados. Para este martes esperamos un regreso a condiciones más típicas de la época en nuestro país. Durante la mañana esperamos predominio de nubosidad parcial, posibles lluvias costeras débiles en el Pacífico Central y Pacífico Sur en las primeras horas. El resto de la mañana temperaturas bastante cálidas en la mayor parte del país, sensación de bochorno, especialmente en horas cercanas al mediodía. Vamos a la pausa y al volver vamos a hablar de la incertidumbre que viven muchos vecinos en Moravia, Tibás y Goicoechea por la segunda ocasión en la que se enfrentan a agua contaminada. Ya regresamos. Seis de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con Extra Noticias. El pago de salarios en la Asamblea Legislativa para el próximo año requerirá de 625 millones de colones más. Según esto, la Dirección General del Congreso. ¿A qué se debe esto? Se supone que la Ley Marco de Empleo Público serviría para bajar esos montos salariales. Sin embargo, parece
que es todo lo contrario. Jeffrey Naranjo nos amplía. Jeffrey. Gracias, don Paul. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Imagínese por un momento llevar varios años de laborar como guarda de seguridad o administrativo acá en la Asamblea Legislativa, que de repente contraten a una nueva persona y ésta reciba un salario bastante superior al que usted está recibiendo pese a llevar varios años de ejercer esas funciones, o ser gerente y recibir un salario de alrededor de 1 millón de colones, pero que el subgerente reciba un salario de más de 2 millones de colones. Precisamente este tipo de situaciones fueron las que señalaron miembros de la Dirección Administrativa de la Asamblea Legislativa ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. La causa que señalan estos funcionarios es la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, la cual está costando cerca de 695 millones de colones más para el año 2025 en el presupuesto del Congreso de la República. Situaciones similares han reportado entidades como la Defensoría de los Habitantes, y este tipo de escenarios también han sido reiterativos tanto en el Poder Judicial como en la Caja Costarricense de Seguro Social. Varios diputados hicieron mención a este tema y a los efectos que ha estado generando esta Ley Marco de Empleo Público, que en un inicio lo que buscaba era regular los salarios y establecer topes a los aumentos salariales de los funcionarios públicos. En la siguiente nota les brindamos más información sobre este tema. La Asamblea Legislativa podría estar gastando 625 millones de colones más en remuneraciones salariales para el próximo año. La causa, la Ley Marco de Empleo Público, que entró a regir en marzo del año anterior. Esto según la directora administrativa del Congreso, Carla Granados, quien mencionó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios los cambios que implicó para ellos esta nueva legislación. Hay diferencias sustanciales y les voy a decir, esto no pasa únicamente en el tema gerencial, a nivel de toda la planilla de la Asamblea Legislativa y de todo el Estado, esas son las deficiencias que tiene esa ley, porque ya por ley así se establece. Ok, porque otra cosa también, si viera siguiente subpartida, Oficina de Iniciativa Popular, hay 2 profesionales, 2B, correcto. Uno de ellos gana 1.500.000 y el otro gana 2.890.000. Es exacto. Esas son las injusticias, doña, si usted me lo permite, son las injusticias que tiene la Ley de Marco de Empleo Público. Hay agentes de seguridad de nuevo ingreso que ganan el doble de algunos que ya están ya laborando en planilla hace años. Los diputados consultaron sobre las disparidades de salarios y algunos cuestionaron estos efectos de la Ley de Empleo Público. ¿Qué es lo que sucede? Es para empleados nuevos y aplica de aquí en adelante. Y va a tener efectos realmente la Ley de Empleo Público de entre 5 a 10 años, cuando todos se equiparen, cuando todos y dejemos de pagar todos los beneficios de pluses y otros, y quedaría solamente ese salario a partir de ahora más la inflación. Y no más pluses de ningún sentido para los salarios, pero lamentablemente sí trae este efecto de que en el primer año implica un aumento y posteriormente se va a ir diluyendo esto en el tiempo de entre 5 a 10 años. La Ley Marco de Empleo Público nació con el fin de poner topes y regular los salarios de todo el sector público del país, aplicando un salario global para todos los nuevos funcionarios que se incorporaran a puestos públicos a partir de la entrada en vigencia de esta ley, dejando sin validez los salarios compuestos que existían anteriormente, los cuales muchas veces, según Mideplan, por anualidades y otras retribuciones, no tenían un límite en su aumento. Ya efectivamente la persona que está en la gerencia llega a ganar menos. Bueno, como vemos, compañeros, este es un fenómeno que no se da únicamente en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, sino en todas las instituciones públicas que se ven sujetas a la entrada en vigencia de esta ley, que entró a regir el pasado 2023, en el mes de marzo específicamente, y las instituciones han tenido que ir realizando un proceso de adaptación gradual a los salarios de todos sus empleados públicos. Sin embargo, esto implica mayores presupuestos para cada una de las
las entidades y es lo que se está viniendo a confirmar acá en la Comisión de Asuntos Hacendarios, no solo por la Dirección Administrativa del Congreso, sino también por la Defensoría de los Habitantes y también otros ministerios que han reportado situaciones bastante similares. Será en el transcurso de los años, según mencionaba la presidenta de esta comisión, que se irán equiparando los salarios y los efectos, este efecto que reportan como negativo varios implicados del sector público, se irán diluyendo. Compañeros, es parte del reporte que les tenemos desde la Asamblea Legislativa sobre este tema. Ustedes continúan con más noticias. Gracias, Jeffrey, por la información. Estaremos pendientes. Esas son las situaciones que se están dando y que están revelándose en el presupuesto, en la discusión del presupuesto para el próximo año. Vamos a otros temas porque por segunda vez en este año los vecinos de Moravia, Tibás y Goicoechea están reviviendo la incertidumbre de tener agua contaminada con hidrocarburos. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión y cómo lo están tomando los vecinos afectados? ¿Y cómo está trabajando el AIA para tratar de proteger de alguna manera estas fuentes de agua? Lo vemos a continuación. Demasiado incómodos porque da miedo tomar esa agua, más que hay niños y todo eso, y hay que estar comprando, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Se puede. La incertidumbre de María Zúñiga la compartieron cerca de 120.000 personas más de los cantones de Tibás, Goicoechea y Moravia, reviviendo aquellos días del mes de enero de este año donde no contaron con agua potable. La causa, una nueva alerta de posible contaminación por hidrocarburos. Nosotros no tuvimos agua, pero teníamos agua recogida, agua comprada. Entonces tomamos de esas botellas. Pero lo que más preocupa, como le decía, es la falta de conciencia del bien común. Supuestamente Acueducto no fue en los tanques de ellos, ¿verdad? Que eso fue un manantial aparte, que encontraron el daño ahí, que no llegó a los tanques, supuestamente. Entonces, si no llegó a los tanques, porque sé cuando abrí el tubo llegaba el olor como a combustible y el agua sabía fea. Inclusive yo tuve la uña, eso causó diarreas y es de mucho cuidado. Y yo lo cauté más o menos miércoles por ahí, que abrí el tubo, cogí agua para hacer café y me llegó el olor. Y la probé y sabía rarilla, entonces no lo usé, cogí otra que tenía yo ahí. Esta vez Acueductos y Alcantarillados aseguró que el sistema de alerta instalado en la planta potabilizadora de Guadalupe permitió que la contaminación fuera detectada antes de que el agua llegara a hogares y comercios. Nosotros podemos garantizarle a la comunidad que la contaminación no llegó a sus casas porque nosotros logramos contenerla en la planta. Este sistema de alerta está instalado en la entrada del agua, en la entrada de la planta. Así que apenas ingresó la primera traza de hidrocarburos, se generó la alerta e inmediatamente se cerraron las llaves. La entidad mencionó además que presentaron ante el Ministerio Público una denuncia asegurando que existe mano criminal que nuevamente puso en riesgo el abastecimiento de agua para miles de personas. La salida de esta planta en realidad obedeció, lamentablemente debo decirlo otra vez, porque algún criminal o algún irresponsable contaminó con hidrocarburos una de nuestras fuentes de agua. Gracias a Dios, esta nueva emergencia la estamos superando con éxito y gracias también al excelente trabajo de los funcionarios de la AIA que actuaron inmediatamente. La alerta se emitió el día viernes y para este lunes, según la institución, ya el servicio ha sido totalmente restablecido. Sin embargo, la inquietud de muchos vecinos volvió a estar presente, pues piden mayor seguridad en las zonas de nacientes para evitar volver a vivir una situación angustiante como la que en enero los mantuvo por semanas sin este servicio vital. A esta hora, 6:41, vamos con nuestros compañeros de deportes con un adelanto de lo que tendrán en tiempo extra. Pedro Retana nos lo trae. Adelante, Pedro. Gracias, don Paul. Liga Deportiva Alajuelense ya oficializó el fichaje de Brian Oviedo. Tendremos las primeras palabras del lateral izquierdo ya vestido con los colores rojinegros en los que adelanta o confirma tal vez el principal factor o la principal razón por la que escogió la liga
y no San Carlos. Además haremos un repaso de los movimientos. Hoy se cierra el mercado de fichajes, más de 190 movimientos hubo entre llegadas y salidas. Repasaremos el top 5, los mejores que han llegado para el campeonato nacional, todo a partir de las 7 de la noche en tiempo extra. Una decisión que se tomará esta semana en los Estados Unidos podría beneficiar a muchas familias en nuestro país que pagan sus préstamos cuyos intereses se calculan con la tasa básica pasiva. Kenneth Rojas nos explica desde el Banco Central. Kenneth. Siempre se ha dicho, don Paul, que cualquier circunstancia que ocurra en los Estados Unidos pues tiene algún tipo de repercusión en nuestro país, y ni qué decir cuando estamos hablando de temas relacionados con la economía. Y es que precisamente mañana martes comenzará la reunión por parte de la Reserva Federal de este país y habría un anuncio muy importante a partir del próximo miércoles que tendría que ver, según las proyecciones, con una inminente más bien reducción en las tasas de interés en suelo estadounidense. Usualmente eso repercute en las decisiones que toma el Banco Central en relación con la tasa de política monetaria, que en nuestro país se ubica actualmente en 4.75. Aquella disminución que se podría anunciar en Estados Unidos sería de 1/4 de punto porcentual, es decir, 0.25%, que haría eventualmente que el Banco Central baje la tasa de política monetaria en nuestro país a 4.5%, esto ante una economía más dinámica y mucho más recuperada, no solamente en Estados Unidos, también en territorio nacional. Pero lo importante acá es que usualmente cuando se disminuye o se aumenta la tasa de política monetaria de nuestro país, también se genera ese efecto en la tasa básica pasiva. Y recordemos que aproximadamente 700,000 operaciones crediticias en suelo nacional están vinculadas con esta tasa. Esto para efectos de calcular los intereses que se cobran en las cuotas mensuales de estos créditos. ¿Quiere decir eso entonces que repercutirá eso también en los intereses en nuestro país enfocados en la tasa básica pasiva? ¿Habrá posibilidad de que este índice siga todavía bajando más de lo que ya ha bajado durante el último año? Veamos la siguiente información. La atención del mundo económico se centra este miércoles con el muy posible anuncio por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de bajar sus tasas de interés en 0.25 puntos porcentuales. En nuestro país, eso incide en la tasa de política monetaria que define el Banco Central, pues un cambio en los Estados Unidos podría representar un cambio también de esa tasa en suelo nacional. A su vez, que eventualmente el central decida entonces bajar de 4.75 a 4.5 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, podría representar una nueva posibilidad para que baje más la tasa básica pasiva, que se usa en más de 700,000 operaciones crediticias para calcular el cobro de los intereses. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos baja su tasa impositiva, esto tendrá un efecto directo en las tasas de interés en Costa Rica, en la tasa de política monetaria y esta a su vez en la tasa básica. Ya el Banco Central ha subido la tasa de interés cuando Estados Unidos la ha subido, por tanto no tiene ninguna excusa para poderla bajar. Esto beneficiaría a miles de costarricenses que tienen créditos. Sin embargo, el propio presidente del Banco Central considera que eso no significaría necesariamente que aquí bajen las tasas de interés de aquellos préstamos con intereses calculados con la tasa básica pasiva. Es un insumo, pero no es una guía. Es un insumo más de las consideraciones que toma el Banco Central para otra tasa, que es la tasa de política monetaria. Pero es un insumo. Tendremos que hacer la valoración, y es una valoración de la Junta Directiva, no de una persona, y es un acuerdo formal de qué hacer con la tasa de política monetaria, dada la información que tengamos en el momento del análisis. Incluso Madrigal considera que aún bajo el escenario de que la tasa básica siga hacia la disminución, eso beneficiaría a quienes pidan nuevos créditos y no tanto a los deudores actuales, pues podrían existir tasas mínimas definidas en los contratos. En muchos casos
reducción no necesariamente se ve en la cuota, sino es en los créditos nuevos, que es donde está el cambio en el costo del financiamiento. Pero en muchos casos hay que vigilar el contrato, que fue lo que la persona firmó, porque hay contratos que vienen con tasas piso. Y si hay una tasa piso, entonces no importa lo que pase con la tasa básica, no va a bajar de tal nivel. La Reserva Federal estadounidense comenzará con su reunión de política monetaria este martes y continuará el miércoles, día en que se anunciarían las nuevas decisiones que repercutirán en muchas partes del mundo, y Costa Rica no sería la excepción. Destacar de esta manera que ante una eventual disminución de la tasa básica pasiva, por todo lo que hemos explicado en esta información, no beneficiaría necesariamente a quienes ya tengan créditos vinculados a esta tasa, pero que ya llegaron a la tasa piso, como se llama en términos financieros. Recordemos que la tasa básica se ha ubicado durante el último mes en 4.3 puntos porcentuales y no ha bajado de ahí luego de venir levemente hacia la baja durante los últimos años. Tampoco beneficiaría, por ejemplo, a quienes ya tienen créditos, pero esto que le cobran los intereses calculados en tasa fija, así que cualquier variación en la tasa básica pasiva no generaría ninguna circunstancia para estas personas. Y por supuesto que estaremos pendientes de ese inminente anuncio para hacer todavía más amplio el análisis de cómo eventualmente podría esto afectar en positivo o en negativo a los deudores en nuestro país. Esta información se dará a conocer por parte de la Reserva Federal, como le decíamos, en Estados Unidos el miércoles de esta semana. Desde las afueras del Banco Central, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Vamos a una nueva pausa y al volver la interventora de CIFIN fija para el 27 de septiembre la Asamblea de Accionistas. Las pérdidas registradas a agosto llegan casi a los 22.000 millones de colones. Ya volvemos. Seis de la tarde con 52 minutos. Gracias por continuar con Extra Noticias. A 163.000 ahorrantes e inversionistas de COPE Servidores con un máximo de 6 millones de colones ya se les reintegró su dinero, pero aún no hay una fecha para comenzar con los depósitos para quienes acumulaban más de ese monto. Con 529.000 depósitos, el Banco Popular ya reintegró el dinero a 167.000 personas físicas y jurídicas que tenían ahorros o inversiones en COPE Servidores por máximo 6 millones de colones. La entidad bancaria comenzó a depositar el sábado anterior, día en que completó todos los reintegros, como parte de la primera fase de devolución del dinero para los ahorrantes e inversionistas con ese tope acumulado. Comunicarle que el Banco Popular ha culminado el proceso de devolución de ahorros certificados a plazo vencidos y no vencidos por montos menores a 6 millones de colones. Este proceso se dio el día sábado y se culminó el mismo sábado con total éxito, después de haber recibido horas después la información del resolutor. Inicialmente, el Popular puso como fecha máxima para completar esos depósitos de la primera etapa a más tardar el viernes de esta semana, pero este mismo lunes confirmó que todos esos exclientes de la cooperativa ya tenían el dinero en sus cuentas. Que este esfuerzo requirió hacer depósitos por el orden de 529.000 transferencias y también a 167.000 clientes. Por otra parte, el Banco Popular todavía no anuncia la fecha para iniciar con el pago del restante 3% de ahorrantes e inversionistas que tenían más de 6 millones de colones colocados en COPE Servidores. Aunque inicialmente se había anunciado para este lunes 16 de septiembre, esa segunda etapa también se retrasó para cerca de 5.500 personas, cuyos representantes piden al resolutor Marco Hernández que especifique cuándo comenzarán con esos reintegros, que representarán además el 50% sobre el excedente de los 6 millones de colones. ¿Cómo es posible que 90 días después, 3 meses después de estar trabajando ahí metido en COPE Servidores, estuvo 3 meses trabajando y 2 días antes de pagarle a la gente sale diciendo que es que tiene inconsistencias? Entonces, como tiene inconsistencias, no les pagó. Entonces ahí es donde está la molestia.
Para completar esa segunda etapa, el resolutor debe remitir al Banco Popular la información correspondiente a cada transacción para proceder con el reintegro. Y la interventora de la financiera Decifin informó este lunes que las pérdidas registradas al mes de agosto llegan a 21.968 millones de colones, es decir, consumen el patrimonio de la entidad intervenida desde hace un mes. Así lo revelan los reportes contables y financieros con corte al mes pasado y que la interventoría remitió a la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, según las obligaciones regulatorias. Además, las estimaciones del deterioro de la cartera crediticia aumentaron en poco más de 14.000 millones de colones, es decir, un 155% más en comparación a julio, tras los ajustes durante la intervención y las revisiones aplicadas por el equipo de la interventoría. Ante esto, se convocó para este viernes 27 de septiembre a una asamblea de accionistas para presentar un plan de regularización de la financiera que debe subsanar las irregularidades que motivaron la intervención. El equipo de interventoría envió a la superintendencia la información contable y financiera de la entidad con corte agosto del 2024. La misma refleja pérdidas que ascienden a 21.968 millones de colones, suma que consume su patrimonio. Toda la información puede ser consultada en el sitio web de la superintendencia. 29 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa esperan la firma, ya sea positiva o con veto, del presidente Rodrigo Chávez. La más antigua data del año 2022 y tiene más de 970 días a la espera de que se sancione. El viernes anterior, la diputada Johanna Obando del Partido Liberal Progresista presentó un recurso de amparo para obligar al mandatario a que firme la ley de acogimiento prenatal. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, tiene en su escritorio, esperando para firma los textos de 29 nuevas leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa desde enero del año 2022. Quiere decir que el presidente tiene una obligación constitucional, un mandato constitucional tendiente a la sanción y publicación posteriormente a esta aprobación. Al no cumplirse o al darse un retraso injustificado, pues las vías que corresponde para exigir al presidente celeridad en esto será la vía de amparo y que inclusive podría encuadrar una figura de incumplimiento de deberes contemplado en nuestro Código Penal. Según un informe del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, de los 29 decretos no publicados por falta de firma del mandatario, el más antiguo tiene 970 días desde que fue enviado a la Presidencia de la República y corresponde a la Ley de Modificación del artículo 2 de la Ley de Autorización a la Municipalidad de San Pablo de Heredia para que segregue lotes de un terreno de su propiedad. Seguido por la Ley de Exoneración de Pago para la publicación de los reglamentos de los comités cantonales de la persona joven, Comisión Permanente del Consejo Municipal en el Diario Oficial de la Gaceta. También esperan desde hace muchas semanas la ley para promover la transparencia en el suministro de información en el sector público, la derogatoria de la ley 2245, la autorización a la Municipalidad de Grecia para prestar 100.000 colones al ICE para la instalación de la línea de transmisión eléctrica del Descanso a la ciudad de Grecia y la ley que autoriza a la Municipalidad de Escazú para que permute y desafecte un terreno destinado a facilidades comunales. Al respecto, los diputados de diversas fracciones expresan su preocupación y reprochan la contradicción de Chávez con su discurso. Lo primero que tenemos que decir es que lo que hay por firmar por el señor presidente de la República en Casa Presidencial no son 29 leyes, son 18 leyes, de las cuales ya han firmado muchas de ellas. Pero hay que recordarle también a los costarricenses que estos proyectos de ley son consultados a los diferentes ministerios que tienen que ver con el visto bueno de este proyecto de ley. Y posteriormente a eso se dura alrededor de unos 10 días, de manera que el señor presidente de la República firmará o vetará dicha ley. La semana anterior, Johanna Obando del Partido Liberal Progresista presentó un recurso de amparo contra el presidente Chávez para obligarlo a firmar la ley de acogimiento prenatal, la cual está dando el curso debido, pero el presidente el día mismo 9 de septiembre en horas de la tarde
horas de la noche, firmó la ley. Esto debido no solamente al recurso de amparo que habíamos presentado ese mismo día, sino a los múltiples intentos de acercamiento con diferentes ministros para que le dijeran al presidente directamente de que por favor firmara una ley que llevaba más de un mes de haberse aprobado en esta Asamblea Legislativa. Este proyecto tiene como objetivo agilizar los procesos de adopción y la determinación del cuidado personal de recién nacidos, incluso antes de su nacimiento. Consultamos a Casa Presidencial el estado de los proyectos en mención, pero al cierre de edición no contestaron. Bueno, con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Gracias por su compañía. También agradecemos a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio. A las 9 de la noche los espero con más noticias. Que la pasen bien.